Abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Vamos a tratar de cubrir esta carta segunda de Tesalonicenses de manera intermitente, ¿verdad? Son solo 3 capítulos, pero es una epístola que nos ayuda específicamente en darnos una fe más robusta y sobre todo en cuanto a las aflicciones y también en cuanto a los eventos futuros. Es una carta que el apóstol Pablo escribió específicamente por una necesidad que se dio a cabo con esa iglesia. Y bueno, antes de empezar, hermanos, yo vi una película, me parece que hace una semana, es del 2016 me parece, unos muy buenos actores, se llama Silencio. Esa película trata parece que se hizo a raíz de una novela, pero son de hechos reales, de 2 misioneros jesuitas que fueron a Japón, allá en el siglo XVII, por 1600. Y estos dos misioneros admiraban mucho a un cura. Entonces ellos sabían que él estaba haciendo obra entre Japón, y les llegó un rumor que él apostató. Dijeron, él abandonó la fe. Y para ellos se les hacía increíble, decían, no podemos creerlo. Y así empieza, ¿verdad? Se plantea esa problemática, y estos 2 seminaristas tienen tanto celo que dicen, nosotros estamos dispuestos a ir allá. La cuestión es que estaban apostatando los misioneros jesuitas porque había una persecución muy fuerte. Estaban matando a muchos misioneros. Entonces ellos decían, pudiéramos creerlo de algunos otros padres, de algunos otros misioneros, pero de él no. Él era de una fe tan sorprendente, era nuestro mentor, lo admiraban, pues parece como que hasta lo idolatraban. Y de eso se trata la película. Se queda uno con esa trama, ¿no? De ¿realmente habrá apostatado o no? Y ellos quieren viajar en los peligros en un país donde hay persecución y descubrir si realmente abandonó la fe o no. Y para asegurarse de eso, hermanos, pues es que mejor introducirse en ese mismo ambiente hostil y ellos por sus propios ojos constatar y estar seguros, ¿verdad?, de que aquel hombre de Dios, como ellos lo veían, siguió firme o no. Pues déjenme decirles que este tipo de persecuciones y acechanzas siguen hasta el día de hoy. Y cada uno como creyente, hermanos, en cierto grado tenemos que conservar nuestra fe. El apóstol Pablo también era de las cosas que le preocupaban en cuanto a esta iglesia. En el capítulo 17 de Hechos, hermanos, se narra cómo fue plantado. Cuando uno lee comentarios bíblicos y a veces dicen, para entender más acerca del contexto de la iglesia de Tesalonicenses, vea las notas de Primera de Tesalonicenses. Entonces, no quisiera ahondar mucho, entonces le diría, escuche la primera predicación que tuvimos de la primera carta de Tesalonicenses, pero a un recuento bien rápido, hermanos, es que el apóstol Pablo predicó solamente por 3 semanas en esta iglesia y estaba llena de persecución cuando amenazaron a muerte al apóstol y se fue. Entonces solamente 3 semanas es lo que creen la mayoría de los estudiosos de la Biblia que pudo haberles enseñado la fe. Y yo creo que siendo el apóstol Pablo lo hizo de manera muy intensiva, pero de todas formas era muy poco el tiempo y se nota una ansiedad que él ya no pudo pasar más tiempo y manda una carta para saber cómo estaba en esta iglesia. Y eso es lo que se nos registra en la primera carta de Tesalonicenses. Ellos van bien, hermanos, están firmes, pero los días, hermanos, no son nada fáciles. Y sí quiero que me acompañe aquí, pero en el capítulo 12 de Hechos, solamente para que se dé un panorama. Yo creo que estos acontecimientos pasaron unos años antes de ser plantada esta iglesia.
pero es para que entienda cómo era la persecución en ese entonces. Le voy a leer los primeros 4 versículos. Dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y esa intención era para matarlo en público. Vio que le fue de agrado matar a alguno de los líderes de la iglesia, pues así estaba ocurriendo, hermanos. El mensaje de este día yo le quise titular dignos del llamamiento, dignos del llamamiento. Y parece que es una faceta del cristianismo que a veces no nos gustaría hablar, ¿no? El cristianismo va junto con pegado o viene en un solo paquete. Pueden venir bendiciones, esperanza, pero también sufrimiento. Entonces vamos a ver 3 cosas, hermanos. Primero que nada, quiero que se quede con estas ideas. El apóstol Pablo agradece porque existe una iglesia que ha permanecido fiel a pesar de esas persecuciones. Y también él les exhorta a permanecer en la fe. Y por último, les hace ese llamado a glorificar a su Salvador Jesús, el nombre del Señor Jesús. A eso estamos llamados todos los creyentes. Y cuando nosotros perdemos de vista esto, hermanos, que debemos de ser dignos de su llamamiento, no queremos sufrir, queremos, envolvernos también en el mundo, no queremos ser luz. Y es algo que puede ser vergonzoso, y en algún punto de nuestra vida, hermanos, podemos estar luchando con esto. Para mi vergüenza, yo les confieso que cuando pues era joven, específicamente en la secundaria, no di un buen testimonio de ser creyente. Mis amigos cercanos sabían que era cristiano, incluso era hijo de pastor, pero yo duré con una carga bastantes años, hermanos, porque nunca les prediqué. Solamente a lo mejor uno que otro, y pues de manera muy imperfecta, pero siempre se quedó esa espinita. Y fue algo también triste en la educación media superior. Tuve una rachita, ahí disculpen, pero pues ahorita que no están mis hijos, pues lo voy a confesar, como hijo de pastor llegué a decir groserías no sé cuántos meses, no mucho, espero que no pasaran los 6, pero llegó un tiempo en que me envolvió el encajar, digamos, con los compañeros, y empecé a hablar groserías. Entonces ahorita en este momento pues se me hace vergonzoso, pero me acordé de ese incidente porque en realidad yo no estaba viviendo digno a mi llamamiento. Yo no quise glorificar el nombre de Jesús porque sabía que podía haber pues desprecio en ese sentido, no cierta persecución por mi fe. Y yo malamente pues me involucré como el mundo. Entonces se fijan, si somos honestos, hermanos, en alguna etapa de nuestra vida nosotros podemos tener ese temor. Yo no quisiera identificarme porque pues me voy a echar encima a toda la banda, en aquel entonces pensaba yo, ¿verdad? Y eso, hermanos, tenemos que estar conscientes porque muchos de nosotros puede ser que pasemos en esas etapas y volvamos otra vez en unas circunstancias donde tenemos que ser luz. Y el apóstol Pablo, a pesar de que al parecer no es el tema principal de la carta hablarles del sufrimiento, pero lo va a tocar en todo ese capítulo 1. ¿Por qué, hermanos? Porque lo están viviendo. En esos días el cristiano era perseguido. Parece que el propósito de la carta lo vamos a encontrar principalmente en el capítulo 2, porque tuvieron un malentendido de la primera carta acerca de los días, del día del Señor, cuando iba a venir nuestro Señor Jesús. Y aunque sea ese al parecer el tema principal, digamos, yo casi creo que el tema secundario es esto, el sufrimiento, el vivir dignamente por causa de Cristo. Y miren, pues ya sin más preámbulo, quiero que vaya ahí al capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Pues ¿qué le parece si me acompaña con su vista? No es un capítulo muy largo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, porque Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en esta mañana quiero elevar una oración más para pedir que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente tú puedes hacer. Y una vez más, no queremos continuar sin pedirte, Señor, de manera específica que abras nuestros corazones, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, y pueda haber un cambio, Señor. Que tú abras, Señor, aquello que estamos batallando por entregarte, y que sea para gloria tuya, Señor, que salgamos transformados y más semejantes a tu Hijo Jesús. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver primero esto, agradecimiento a una iglesia fiel. Se encuentra esto en los primeros versículos. Como toda carta, el apóstol Pablo pues se presenta y él lo hace con algo que se nota en todo el Nuevo Testamento, a nombre de un liderazgo. Usted va a encontrar que el autor de esta carta, como dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está la presentación y usted puede ver que hay tres hombres, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano era el compañero que se menciona en el libro de los Hechos, es Silas, que lo acompañó en sus viajes al plantar las iglesias, y Timoteo es uno de los discípulos que está entrenando, ¿verdad?, como pastores, y que incluso le delega, ¿verdad?, que tome liderazgo en las iglesias a las cuales han visitado. Ellos, hermanos, tienen una preocupación genuina por la iglesia de Tesalónica, y si se fija, no es solamente el apóstol Pablo, sino que puede ver que todo el liderazgo tiene el mismo sentir. Por eso la carta se está redactando a nombre de estos tres varones. Y solamente a manera de paréntesis, hermanos, eso es un modelo que la iglesia de hoy tiene que seguir llevando. Todo el liderazgo debe de estar en una misma sintonía por ver acerca del cuidado de los demás hermanos, ¿verdad?, de los demás creyentes. Y en esta introducción a su carta dice: a la iglesia de tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El anhelo de estos líderes es que crezcan en gracia y en paz. Estas dos palabras, hermanos, son de amplio significado para nosotros los creyentes, y sabemos que teniendo esas dos cosas, hermanos, es lo que más necesitamos. Sería lo más que suficiente en esta vida, pese a lo que pudiera ser complicado, ¿verdad?, de lo que estemos viviendo. La gracia
digamos, es el acercamiento de Dios, su favor en tu vida para fortalecerte, para guiarte, para darte sabiduría en todo lo que necesites. Y una vez teniendo esa gracia, yo creo que viene junto con pecado y de la mano vas a tener esa paz. Vas a decir, tengo todo. O sea, la presencia de Dios está en mi vida, me está guiando, me está tranquilizando. Entonces ese es el deseo, así inicia esta carta. Ellos quieren que esta iglesia siga creciendo en gracia y paz. Y ahí es como se vive en plenitud, experimentando la presencia de Dios, su gracia y la paz. Esas dos cuestiones, esos dos deseos que tiene Pablo y sus compañeros, nos dicen de dónde vienen, cuál es la raíz. Y es del Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces siempre nos apunta la Escritura que teniendo un conocimiento de Dios y una relación íntima con Él, ahí es donde vamos a encontrar la gracia y la paz. Así es lo primero que dicen, pero ¿qué más dicen los versículos 3 y 4? Continúa esa acción de gracias, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esto nos da luz, ¿verdad? ¿Qué tipo de congregación era la iglesia en Tesalónica? Yo siempre he resaltado de que es una iglesia que el apóstol Pablo tiene más cosas que admirar y tomarlos como ejemplo en comparación a otras iglesias que cuando escribe una carta, su enfoque y el propósito, hermanos, es para corrección. Es que ellos no andan bien, los de Corintio, no andan bien los de Gálatas, pero en cuanto a los de Tesalónica, mis respetos. Ellos son como el punto de referencia, una iglesia que está en una etapa de fidelidad, de madurez. Y ojalá, ¿verdad?, que se mantuvieran así por mucho tiempo, y ese es el deseo que ellos les están externando. Se cree que esta carta, hermanos, se pudo haber escrito unos 3 o 4 meses después de la primera. Entonces uno puede ver que sigue siendo el mismo sentir. Vaya al capítulo 1, pero de la primera carta de Tesalonicenses. Y fíjese en el versículo 3, lo mismo, algo similar escribieron. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una iglesia que tiene estas características. Si pudiéramos pensar, es una iglesia que se aman entre ellos. Es una iglesia que tiene una fe robusta, conocen al Señor Jesús y también tienen esperanza en Él, en su segunda venida. Eso mismo, hermanos, ya era evidente en la primera carta, pero ahora el apóstol Pablo le dice, sigan creciendo en eso. No se detengan, llevan buen ritmo, entonces tienen que seguir perseverando, avanzando en ese amor. Entonces esta iglesia es referencia para Pablo también, porque dice, a todas las demás iglesias con las cuales visitamos y convivimos y les escribimos, les hablamos de ustedes. Ustedes son el ejemplo a seguir, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el capítulo 17 de Hechos, o sea, se da cuenta que ellos vieron cómo sufrió Pablo, cómo lo amenazaron de muerte, pero ellos no los detuvo para que ellos predicaran el evangelio y siguieran el mismo ejemplo. Y el apóstol Pablo es como si siempre hiciera esa referencia. Se puede escuchar aquí como un halago, como que pues efectivamente, ¿no? Fíjense en estas palabras en el versículo 4. Nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. Y no es una adulación hueca, hermanos, y sobre todo no es, yo estoy seguro que no es para exaltar tanto al hombre, sino más bien para glorificar el nombre de Jesús. Dice, ustedes lo están haciendo porque aman a Jesús, trabajan para Jesús, están sufriendo para Jesús. Entonces eso anima a todas las iglesias. Y qué bonito sería, ¿verdad?, que nosotros nos convirtiéramos en una iglesia así. Para allá va el mensaje, hermanos. Si usted quiere ser de bendición a los hermanos en la fe, tiene que considerar esas características de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia
que crece en amor, que es distinguida por su fe y también por su esperanza. Así que Pablo, hermanos, una vez que ya introduce su carta y solamente está afirmando todo lo que ya les había dicho en la primera carta, que se mantengan así, él empieza a tomar un espacio para introducir el objetivo de esta su segunda carta, y es para animarles a sufrir y no perder el porqué. Como que les está recordando, siguen en días difíciles, pero quiero que nunca olviden las razones por las cuales tienen que pasar en estas pruebas. Y eso nos lleva a los versículos 5 y 6, y mi segundo punto de este mensaje es exhortar a permanecer en la fe. De aquí en adelante el apóstol Pablo les va a decir, muy bien, los felicito, pero también les animo a que sigan sin perder de vista las razones por las cuales están haciendo. Fíjese el versículo 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Y ahí empieza su primer exhortación y también razón por las cuales uno sufre, hermanos, uno padece. Sufrir, hermanos, es una señal de que estamos viviendo dignamente para nuestro Señor Jesús. Seguramente para la mente humana no es nada grato, hermanos, y ser un cristiano de aquella época, el cristianismo, yo creo era como el 40 después de Cristo, fue de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, se cree. Tenían una persecución ya que se va a agravar en el 60 y en el 70 después de Cristo, pero ellos ya estaban sufriendo esto. Si mataron a Jacobo, si habían encarcelado a Pedro para también matarlo públicamente, ellos sabían qué clase de persecución podían ganarse al abrazar la fe del cristiano. Entonces, hermanos, déjenme leerle lo que dice la Real Academia Española, el diccionario, acerca de la palabra digno. Yo quiero que tengamos bien claro el título de este sermón, dignos del llamamiento. ¿Qué significa la palabra digno? Dice, correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. Otra vez, correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. Cuando te dicen, tú eres indigno, es que no te lo mereces. Entonces vamos a poner un par de ejemplos bien claros. A lo mejor los que son estudiantes o ya pasaron, si podemos recordar una anécdota o un suceso que nos tocó ver, como un maestro le da una calificación a un alumno que pues se la pasó flojeando todo el semestre, ¿no? Y ahí es donde podemos decir, él no es digno de un 10, profe, ¿qué le pasa? Entonces, si eres digno, es que es proporcional al trabajo que hiciste de estudio, en cómo te desvelaste, cómo hiciste las tareas, cómo estudiaste para los exámenes. Tú sí te mereces el 10 si eres digno. Y es lo mismo, hermanos, en el área laboral. A veces nosotros podemos ver, ¿no?, que hay un compañero, es nuevo, lo suben de puestos, le dan un salario mejor que el tuyo, mejores prestaciones, pero no hace nada. Entonces tú puedes decir, híjole, él no es digno de eso. O sea, yo tengo más tiempo aquí, hago todo lo que él debería hacer y me pagan una miseria, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de la palabra. Él no es digno. Todo lo que hace debería remunerarle de acuerdo a lo que él está ejerciendo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo quiere que esta iglesia tenga en mente eso. Cuando nosotros sufrimos, hermanos, es la mayor prueba y evidencia de que nosotros somos dignos del llamamiento, dignos de ser llamados cristianos. Y a veces parece que perdemos de vista esto, ¿verdad? Ser cristiano no tienes que sufrir o lo contrario, te tiene que ir bien, pero de acuerdo a la Escritura, hermanos, a la Biblia, el apóstol Pablo le está enseñando algo que las iglesias podemos perder de vista,
Y por eso él dice en este versículo 5, es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios. Cuando estás sufriendo, cuando estás padeciendo, ahí ya puedes asegurarte que estás siendo dignos al sufrir por Cristo. Es el camino que Él nos dejó. Entonces, hermanos, es necesario que exista la maldad. Si existe la persecución, existe la maldad, es para que se manifieste la justicia de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia, no pierdan de vista eso. Puede ser un conflicto para muchos creyentes, decir, pues si yo hago lo justo, merezco protección de Dios. Y a veces puede pasar. Pero lo interesante, hermanos, es que el apóstol les enseña a esta iglesia y dice, no, si hay injusticia, es necesario que también haya maldad, porque Dios tiene que mostrar ese atributo donde Él va a recompensar al malo con castigo. Entonces, su ira va a ser consumada a raíz de que existe la maldad. Nosotros, hermanos, no conoceríamos todos los atributos de Dios si no existieran las injusticias. Nosotros no sabríamos para nada qué es el consuelo. Piénsenlo en eso. Si la Biblia dice que Dios es consolador y es misericordioso y es alguien el cual puede ser tu refugio, ¿cómo lo vas a experimentar si nunca tienes pruebas? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Además, el apóstol quiere que estén conscientes de que va a dar una recompensa a sus hijos. Sin embargo, hermanos, también les aclara, esa recompensa no necesariamente tiene que ser aquí en el ahora. Parece que su énfasis es más que nada, va a ser una recompensa cuando ya estén en su presencia. Él va a ejercer su justicia, va a dar el pago y a ustedes les va a dar descanso. Y uno quisiera, qué suave, pues a lo mejor va a hacer una oración y va a ir a atar a toda la maldad del apóstol y ya no la vamos a pasar suave. Pero no, ni el apóstol Pablo hacía eso. Decía, no, eso va a llegar cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahí es donde se va a recibir, ¿verdad? Ese pago, ese descanso. Y el creyente tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, porque no sé usted, pero yo quisiera que si diera un adelanto de eso, que si dijera, no, danos paz ya. Pero ¿cómo vas a demostrar que eres digno si no estás pasando por pruebas y persecuciones? Entonces el apóstol los tiene que exhortar. Además de que les recuerda la recompensa que pueden tener, fíjense en el versículo 7 y 8, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo en sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y ahí puede ver otra vez, está repitiendo, ¿cuándo se da esa recompensa? Cuando vuelva Jesús. Y nos habla de esa imagen, ¿verdad? Va a venir envuelto en llamas de fuegos y ahí es como una realidad que el apóstol Pablo quiere que ya tenga en mente la iglesia, y lo mismo tú y yo. No sé si en esos días cuando estás sufriendo se te viene a la mente este versículo. Yo creo que a mí no, hermanos, soy sincero, se me olvida. Y debiera de pensar primeramente en eso, porque es la promesa a la cual hay que aferrarnos. Va a aparecer Jesús en llama de fuego y con ángeles, no va a aparecer solo. Entonces va a aparecer con un ejército y esa llama de fuego pues habla de que está enojado. Ahora sí va a decir, no voy a pasar por alto mi justicia. Y ahí es donde debiéramos de tranquilizarnos, hermanos, y por eso tenemos que leer y aferrarnos a estos acontecimientos. Porque, hermanos, es lo que tiene el cristiano, promesas, y tenemos que conocerlas y refrescarnos, repetirlas, leerlas continuamente, porque el mundo nos envuelve y se nos borra, se nos olvida. Viene la persecución y ya no estamos viviendo dignamente para demostrar, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Esa llama de fuego, hermanos, no es nada grato, volviendo a eso.
Y por lo mismo debiéramos de también pensar en las implicaciones, y una de ellas yo creo que es apercibir, mostrarle de alguna manera al que es pecador, es decirle, esto es una realidad, y lo creas o no, yo te lo tengo que decir. Tú me estás persiguiendo, me estás haciendo la vida imposible, pues déjame decirte que va a haber un pago. Va a haber un pago, una retribución, y aunque te burles y pienses que nunca va a pasar, y yo estoy seguro que va a suceder, no es ni en el ahora, pero va a ser en el momento cuando Jesús va a regresar otra vez. Eso también, hermanos, lo tenemos que hablar, lo tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque si no es nada grato, tienen que enterarse de lo que les puede esperar. Fíjese el versículo 9: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Todos estos versículos está repitiendo lo mismo el apóstol Pablo. La justicia de Dios es dar una buena recompensa al que sufrió y el que vivió dignamente. Pero aquel que estuvo en rebeldía, que jamás se quiso someter a Dios, ponerse a cuenta con Él, y al contrario se la pasó persiguiendo a sus hijos, va a haber un castigo. Y también no es nada alentador. O sea, si estás enfrentando al Dios único y poderoso, su ira se va a desbordar por una eternidad, y tú vas a ser el objeto de ella. No hay palabras, hermanos, para describir esto. Si solamente tomamos estos pasajes y pensamos un poco y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, nos revele un poco de cómo puede ser eso, caeríamos horrorizados, hermanos. Y eso es lo que pasa a veces cuando hay una especie de avivamiento. A veces tú predicas y puede ser algo sin sentido para el que lo escucha y que no es hijo de Dios, no tiene temor. Pero no sé cuántos de ustedes saben que la oración es poderosa y los tiempos de Dios son sorprendentes. Cuando envía a su Espíritu Santo y les dices estas palabras, y hay personas que no pueden ni dormir. ¿Por qué? Porque ya hay una obra y ellos escucharon qué es lo que se espera. No solamente ser excluidos de la presencia de Dios, sino que van a terminar en un castigo de eterna destrucción. Ahí dice el versículo 9. Hasta que uno está consciente de eso, hay más esperanza. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que predicar. Déjeme decirle que eso hacía la iglesia de Tesalónica. Ellos se sostenían en persecuciones y nunca dejaban de predicar. De hecho, en la primera carta, el apóstol Pablo les felicita porque dice: a donde quiera que vamos, escuchamos de su fe. O sea que ustedes se la han pasado predicando en todos lados. A donde quiera que van, a lo mejor los persiguen y se van a otra ciudad y allá vuelven a predicar. Y es algo que no se detenía esta iglesia. Mire, vaya a Primera de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 2. Yo creo que esta es la clave de una iglesia, hermanos, que estuvo dispuesta a vivir digna de su llamamiento. Que sí creía en la protección de Dios, que sí sabía que eran dignos y que tenían que sufrir. ¿Por qué, hermanos? Fíjese cómo ellos les llegó el evangelio. Es el capítulo 2, los versículos 13 y 14. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia, hermanos? Yo llegué a predicarles y aunque solamente fue un espacio de 3 semanas, todo lo que yo les dije es como si no escucharan a Pablo, sino que escucharon a Dios mismo. Así tan en serio se tomaron. Y yo sé que el apóstol Pablo pues tenía una habilidad hasta predicar por horas, de presentar bien claramente todo el evangelio. Él les tuvo que haber enseñado eso, hermanos. El cristiano sufre, padece, porque es como se asegura que
está viviendo dignamente como Jesús, siguiendo sus mismos pasos. Así ellos al mismo tiempo crecen en amor, crecen en fe, crecen en esperanza y comparten el Evangelio. De hecho, así se ve ahí mismo en ese capítulo 2, pero déjenme leerle el versículo 14. Dice, porque pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Entonces, ¿qué les está alabando, recordando el apóstol Pablo? Cuando empezó la persecución, inició por los mismos judíos. Ellos aborrecían a los cristianos, los veían como una secta, y para empeorar eso, también el imperio romano los empieza a perseguir. Entonces, ser hijos de Dios, hermanos, nos ubica siempre en un potencial de que vamos a sufrir. Y esto, pues me temo que es triste, ¿verdad? No se repite tantas veces o no se hace tantas énfasis en muchas iglesias. ¿Por qué? Pues que no es bueno hablar de eso. ¿No? ¿Cómo que me voy a hacer cristiano? Me va a ir mal o hasta peor. Pero el mensaje, la palabra de Dios, te enseña a aceptar esa realidad. Y este domingo, hermanos, yo creo que Dios quiere que, al contrario, tú lo veas como algo bueno, que lo veas como algo que es digno de alabanza, porque es lo que les está felicitando el apóstol Pablo. Ustedes sufren y eso es bueno. Y ahí, hermanos, es donde tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y ya no pensar que cuando vamos a padecer es algo, cuando vamos a enfrentar pruebas, desprecios por causa de Jesús, pues debería ser algo indeseable, sino todo lo contrario, verlo como una oportunidad para demostrarle a Dios: yo quiero ser digno de ti, quiero mostrarte que sí te amo, quiero ser fiel. Y para eso pues se necesita la gracia y la paz de Dios. Como empezó la carta, eso proviene de Dios mismo y de Jesús. Por eso tenemos que crecer en ese entendimiento. Vámonos al último punto, hermanos. Somos llamados a glorificar el nombre de Jesús. Si ya el apóstol Pablo les agradeció porque están siendo fieles, siguen en un buen ritmo y avanzando, y les vuelve a exhortar y recordar esas realidades. Ustedes sufren, eso es bueno, porque demuestra que son dignos de nuestro Señor Jesús. Pero otra vez les llama y como que les recalca: sigan así, porque así van a glorificar el nombre de Jesús. Glorificar el nombre de Jesús es que todos volteen a ver a aquel que los salvó, y que sea bien claro y evidente que estamos para servirle a Él, y que Él es el que nos fortalece para padecer, ¿verdad? Fíjese lo que dice el versículo 11 y 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Se fijan, hermanos, aquí está uno de los propósitos de esta carta. Dice: con este fin nosotros oramos, les escribimos, les recordamos. ¿Cuál fin? Pues de que padezcan, de que sean dignos del llamamiento, y Jesús se ha glorificado cuando tú no claudiques, cuando tú no te avergüences. Yo les decía al inicio, ¿verdad? Para mi vergüenza, yo sí también cedí a las presiones de grupo, y eso no glorificó a Dios. Incluso, hermanos, pues manchó el evangelio. Y pasaron muchos años para poder, en cierto sentido, resarcir ese daño. Ya hasta que fui pastor y se les ocurrió hacer un reencuentro después de 20 años, todos mis compañeros de secundaria, vamos a reunirnos y hacer un reencuentro. Y dije, tengo que ir ahí y pedirles hasta perdón. Y así fue. Y yo puedo ver, hermanos, que por gracia de Dios uno madura y comprende estas verdades, y tienes que pedir la gracia de Dios. Y era algo así intimidante
en cierta manera, porque estábamos en una granja, estaban todos tomando, todos hablando de cosas, bueno, para uno vano, ¿no? Y de pronto ya sale alguien así muy religioso, espérense, quiero decir unas palabras. Y pues aventé un mini sermón ahí, y era para decirles, ustedes me conocieron y yo me avergüenzo. Y también tuve una vida difícil donde no fui digno, pero quiero decirles ahora que si puedo ser pastor, hasta les hablé de mi llamado, o sea, fue por causa de Dios, y aquí estoy a la orden. O sea, yo quiero servirles a ustedes, quiero que si en algún momento les puedo ayudar, bendecir, pues aquí estoy a la orden. Entonces yo puedo ver que ya no me pude avergonzar, y fue un lapso, no sé, pues les digo, 20 años, como para ahora sí decir, no me avergüenzo, sino todo lo contrario, como decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y sé, hermanos, que para muchos es un proceso, no sé en cuál te puedas encontrar tú en este momento, pero quiero decirte que para eso se nos dejan estas cartas, para que ya no claudiques, para que ya no te avergüences en tu trabajo, en tu escuela. A los jóvenes que están aquí, a animar también a nuestros adolescentes. Ellos a veces vas a estar en una clase y el profe se va a burlar del cristiano, va a pues hablar muy mal del nombre de Dios, y ahí es donde se tienen que levantar y decir, yo soy creyente y estoy dispuesto a sufrir en nuestro trabajo, hermanos, en todas circunstancias. Ese es el propósito de la Escritura, que nuestra fe sea robusta, y para eso tenemos que aferrarnos de las promesas. ¿Qué promesas? Pues Jesús va a dar el pago, Jesús te va a dar descanso. Y es un descanso, hermanos, que también nuestra mente no va ahorita no nos podemos ni imaginar. Fíjense, me voy a regresar aquí en el versículo 9. Dice, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos no lo podrán ver, hermanos, pero tú sí lo vas a poder ver. Imagínate que un día llegues y estés en el trono resplandeciente, donde estás santo, santo, y no vas a ser desintegrado porque ya tienes un cuerpo nuevo, y vas a percibir la santidad de Dios, su amor, su bondad, su fidelidad. Vas a conocer al Señor Jesús. O sea, esa gloria y su poder que se van a perder todos ellos, tú no te la vas a perder. Por eso te tienes que aferrar de sus promesas. Y eso es la oración del apóstol Pablo y los demás ancianos, Silvano y Timoteo. Dice, nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Este domingo, hermanos, yo creo que Dios nos está invitando a glorificarle, a no claudicar, a que seamos como aquellos varones. ¿Se recuerda en Daniel 4, los amigos de Daniel, cuando se les amenazó para ser arrojados en el horno de fuego? Y nunca me cansaré, ¿verdad?, de leerles estas palabras. Si me quiere acompañar ahí, son los versículos capítulo 3, 16. Sadrac, Mesac y Abednego les respondió al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Esa es una fe robusta, hermanos, donde dice, prefiero que me consuma el fuego a negar a mi Dios. Yo voy a sufrir por Jesús porque quiero ser digno de su llamamiento. Si Él sufrió por mí, yo también quiero demostrar que le amo. Y eso, hermanos, es una obra sobrenatural que solamente hace Dios en la vida de sus hijos. Y escuche bien, el apóstol Pablo no quiere que pierdan de vista eso. La fuente, yo le decía, está en el versículo 2, dice, la gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Solamente vienen de Él, hermanos. Nosotros no, nuestra valentía, nuestro celo no va a llegar para tanto.
nosotros tenemos que ver eso. Mire, en esa película que yo le comentaba al inicio de estos jesuitas, ya sigue avanzando y llega un punto donde lo atrapan, ¿verdad? Al seminarista, el otro se dividen, al otro lo matan, pero conoce al padre por el cual iban en busca y se da cuenta que efectivamente apostató. Y él se le hacía increíble, pues ¿cómo? ¿Qué te hicieron? Y le dice, me colgaron, porque los colgaban de cabeza, les enterraban la cabeza en un hoyo y te hacen una incisión aquí cerca del oído y empiezas a gotear. Y no te mueres porque la sangre no se te va a tu cabeza, te estás muriendo lentamente y así es tan doloroso, es una tortura. Entonces ellos me dijeron, si tú rechazas la fe, no vamos a matar a todos los cristianos, y ya habían matado a miles. Usted lee esto, hermanos, es parte de la historia. Parece que a más de 1000 personas mataron de esa forma. Pero uno al ver esto, yo veía la película y ahí es donde le decía a mis hijos, porque estaban ahí en esas escenas conmigo, un cristiano no se hubiera avergonzado, no hubiera apostatado. ¿Por qué? Porque ahí notas la fortaleza, notas cuando Dios guarda la fe de ellos y ellos no pueden apostatar. Este padre también apostata y se rinde y niega la fe, y terminan a ellos dos utilizando como un filtro para que no entre nada de cristianismo al país de Japón. Hay barcos holandeses que quieren mandar misioneros y ponían a esos dos curas como filtro y observaban los objetos. Aquí viene un versículo, no lo dejen entrar al país. Aquí entró una cruz, no entra. Y revisaban todo. Entonces ellos, está en la historia de Japón, sirvieron para que no entrara el cristianismo. Pero yo me quedaba pensando, qué triste, ¿no? Porque ellos creían que eran hijos de Dios, pero al apostatar, hermanos, al negar su fe, es que ellos no conocían a Jesús de manera personal. Un creyente, hermanos, que conoce de manera íntima a Jesús, tiene esperanza y se aferra a esas promesas y está dispuesto a sufrir hasta el final. Y ahí, hermanos, en cierto grado, aunque nosotros quizá no vamos a padecer a esos niveles, pero tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Dice, el verdadero hijo de Dios se tiene que mantener firme. Y si crees que va a ser difícil, tienes que pedirle su gracia y tienes que aprender a ver eso como un privilegio. Déjenme llevarlo unas citas para que vea cómo otros autores del Nuevo Testamento enseñaron exactamente lo mismo y nos tiene que fortalecer. El apóstol Pedro enseñó lo mismo en su primera carta, primera de Pedro 1. Déjenme leerle los versículos 5 al 9. Fíjese cómo él ve de manera positiva que pases por pruebas. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué enseñó el apóstol Pedro? Su fe es preciosa, pero no se va a purificar si no pasan por pruebas. Entonces, aprendamos, hermanos, a ver con una mirada distinta, ¿verdad?, esas aflicciones. Vaya unas páginas más atrás, ahora en la carta de Santiago, el capítulo 1, le leo los versículos 2 al 4. Dice, fíjese cómo enseñó este otro líder de la iglesia: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos,
completos sin que nada les falte. Entonces, una razón más por las cuales ver de manera distinta esas oportunidades de padecer a nuestro Señor Jesús. Retroceda un poco, unas páginas más atrás, ahora a la carta de Hebreos, en el capítulo 10. Fíjese los versículos del 32 en adelante. Recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, hermanos, ese es el camino que se nos trazó a nosotros como hijos de Dios. Si viene la persecución en cualquier sentido, físico, emocional o de relación, recordemos esto, ¿verdad? Qué bueno sería que aprendamos a sufrir desde temprana edad. Yo hubiera querido, ¿no?, abrazar estas verdades desde la secundaria y ser digno de sufrir por el evangelio, pero pues no lo pude, hermano. Ahora es tiempo de que nosotros aprovechemos a todos los jóvenes que están aquí. Yo creo que Dios les está animando y decir, es bueno padecer porque vas a perfeccionar tu fe, vas a mostrar que eres digno de ser llamado hijo de Dios. Lo mismo, si no sufres en el trabajo, en la escuela, en relaciones familiares o en cualquier oportunidad para crecer en tu fe, pues no vas a poder tener esa seguridad de que vas por buen camino, amando y avanzando en la gracia de Dios. Y por último, hermanos, yo creo que es bueno que pensemos en los que ya sufrieron y vencieron. Y quiero que pienses en la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia, hermanos, que yo no dudo que algunos hasta murieron. Algunos fueron torturados, pero ellos permanecieron fiel. Y si tenemos un registro donde Pablo dice, les admiro, les hablo a todas las iglesias de ustedes, es, hermanos, la prueba de que un hijo de Dios sí se puede mantener firme. En esos días de temor, en cualquier situación o circunstancia que se presente, ojalá que la próxima vez recuerdes, hubo una iglesia que se mantuvo de pie, y yo quiero tener la misma esperanza que les impulsaba a ellos, esa misma esperanza de que les hablaba. Déjenme repetirles, creo que ya les había leído acerca de la primera carta de Tesalonicenses, donde yo les digo que encuentro la clave de ellos. Es en el capítulo 1, los versículos 6 al 8. Dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para nosotros todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y ese era el testimonio. Es una iglesia que sufrió, que no negó el nombre de Jesús, sino que lo siguió predicando. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé su presencia. Oremos para vencer, como enseñó Jesús. Confíen, yo he vencido el mismo. Yo he vencido al mundo, así como Jesús confió en el Padre en la cruz, que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y fue hasta la muerte, hermanos. Esa misma confianza debemos de pedirle a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Señor, en este día queremos ser más valientes. Queremos no solamente cantar estas verdades como los himnos que entonamos hoy, que
Queremos solamente descansar de esta guerra cuando tú nos llames y termines con la maldad. Pero mientras no sea así, Señor, ayúdanos a vivir dignamente para ti. Ayúdanos a sufrir y padecer por ti. No dejes, Padre, que deshonremos tu nombre, sino todo lo contrario, como decía el apóstol Pablo, que glorifiquen el nombre de Jesús y que todos puedan decir, Él recibe el desprecio, aún perdona y bendice a nosotros que somos sus enemigos. Jamás pasó por su mente, con sus actos lo demostró que quiso avergonzarse de su salvador. En cierta medida, algunos de nosotros lo necesitamos más que otros, pero siempre lo necesitaremos, Señor. Y yo te pido por nuestros jóvenes, por las señoritas, desde los niños, Señor. Ya tienen presiones de ese tipo, Señor, y a cada uno de nosotros en los lugares donde nos desenvolvemos, también necesitamos de tu gracia. Gracias, Padre, por este mensaje, porque también nos fortalece y sé que nos va a ayudar la próxima vez que seamos tentados a negarte. Pedimos, Señor, que lo grabes en lo más profundo de nuestro corazón y seamos una iglesia que te glorifique. En nombre de Cristo Jesús. Amén.